buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a presentar este número de Granta que se llama Poéticas del Lenguaje y estará en conversación con tres de los escritores que nos acompañan en este número. Primero, antes de todo, quiero agradecer a Ainhoa Sánchez, no la veo, pero ahora vendrá, Ainhoa Sánchez y Acción Cultural Española, porque hemos estado trabajando, ahora parece como un objeto bonito y ahora, pero la verdad es que han sido muchísimos años de trabajo para conseguir este número, muchísimos años de dedicación y de alegría también, ¿verdad, Ainhoa? Así que nada, muchas gracias a Acción Cultural Española, también al Ministerio de Cultura y Deporte, que también han estado ahí con nosotros todo el tiempo. También quiero agradecer a algunas personas que nos han ayudado muchísimo, además de los traductores, los escritores. También Raquel Garzón, que ha estado en esto desde el principio también, trabajando con Granta. También David Aliaga, que es otra persona que ha puesto muchas horas de trabajo para conseguir este número. Y sin olvidar también Eva Moll y Vegeta Ediciones, que es con quienes estamos publicando este número de Granta. Así que muchas gracias a todos vosotros. Voy a presentar los escritores que están aquí muy brevemente, pero lo que me gusta es que les vamos conociendo a lo largo de la conversación. Vamos a tener una conversación y también una lectura. Para poder escuchar, vamos a escuchar, Joan leerá en el original, que es asturiano, Jesús leerá en el original gallego y Julieta leerá en español. Y así podremos entender un poquito, se llama Poéticas del Lenguaje. Hemos buscado escritores que trabajan el lenguaje de una forma muy intensa, no como mero medio de comunicación, sino también de un medio artístico, ¿no? Y espero que hoy podremos escuchar toda esta agrupación de lenguas que coexisten. Tenemos Jesús Fraga, que nació en Londres en 1971, ha trabajado 25 años como periodista en La Voz de Galicia, ha escrito relato, narración juvenil y novela. Su último libro, Virtudes y Misterios, recibió el Premio Nacional de Narrativa 2021. Muchas felicidades. Gracias. También ha traducido a autores como Barnes, Nabokov, Kerouac, Plath y Orwell, entre muchos otros. Joan Bello es de Paneceiros, Asturias, poeta, narrador y periodista. Es autor, entre otros libros, de La memoria del mundo, La bola infinita y de una pequeña historia apócrifa de la literatura asturiana titulada Fantasmas, mundos, laberintos. Su obra poética se recoge en La vida perdida. Recibió el Premio de la Crítica RPA y el Premio Nacional de Literatura Asturiana. Muchas gracias por estar aquí. Y finalmente, Julieta Valero, que es de Madrid, poeta, escritora y gestora cultural, es autora de 6 poemarios, entre ellos Que concierne, Los 3 primeros años y Mitad. En 2021, Caballo de Troya publicó su primera novela, Niños aparte, y dirige la Fundación Centro de Poesía José Hierro desde el 2018. Ahora, para poner un poco de contexto, explico que en este número hay 15 voces de diferentes generaciones y geografías: vascos, gallegos, catalanes, un asturiano, un valenciano y luego escritores castellano parlantes de Cáceres, Tenerife, que es una escritora además de origen ucraniano, y Madrid. Y cada obra presenta en este número en su idioma original, con traducciones al español y también al inglés. La literatura es una larga historia de tensión, sino de aversión a las nociones de oficialidad. La lengua es un organismo en constante transformación, una cosa en sí misma, a la que le importan muy poco las fronteras y las taxonomías filológicas.
por mucho que nos empeñemos en imponérselas. La obra que aquí se presenta utiliza, como dije, la lengua no como mero medio de presentación de una trama, sino como material artístico, el de los escritores que se dedican a su función poética. Vamos a hablar de esto un poco en adelante. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Vamos a empezar ahora a escuchar a estos escritores y luego seguiremos la conversación un poco en adelante. Joan, ¿quieres empezar? Sí, bueno, muchísimas gracias por este recibimiento, muchísimas gracias, Valerie. No solo es la editora y la directora de Granta, sino que también es mi traductora, me traduce del asturiano al inglés y bueno, Sí. quiero agradecértelo porque bueno, sé que fue un esfuerzo grande, ¿no? En el mundo se habla más o menos, según quien cuente, entre 4.000 y 6.000 lenguas, ¿no? Según las taxonomías que se establezcan, ¿no? Pero en realidad podríamos hacer otras taxonomías. La lengua simplemente puede ser la capacidad que nos hace humanos. Tenemos un lenguaje, como dirían los filólogos, doblemente articulado y eso solo lo tenemos de momento, solo lo tenemos los seres humanos. Entonces, si consideramos solo esa referencia, podríamos decir que en el mundo solo se habla una lengua. Solo se habla una lengua. Y lo podemos multiplicar por los 8.000 millones de personas que somos, porque cada uno hablamos de manera distinta. Y por lo tanto podríamos hablar de 8.000 millones de lenguas, ¿no? Y me temo que esto en literatura es especialmente importante. Yo no sé si William Shakespeare escribió en inglés o escribió en shakespearés, ¿no? Y me Más da bien la impresión, Shakespeare. y me da la impresión de que yo escribo en xuambellés, independientemente de que escriba en asturiano, que digamos que sería mi lengua materna, o en castellano, que sería pues la lengua vertebral del Estado y la lengua de cultura de la mayoría de todos, ¿no? Cuando me preguntan en qué escribo, siempre digo que entre paréntesis de sentido. Siempre estoy migrando de una lengua a otra. Ahora bien, como nos contaba ayer Bernardo Achaga, no es lo mismo hablar, decir en una lengua, escribir en una lengua que escribir en otra. Yo puedo escribir en castellano y puedo escribir en asturiano, con cierta, bueno, pericia, debida no a mi talento, sino a los 40 años que llevo escribiendo y algo aprendí. Pero cuando escribo en asturiano, digamos, por ejemplo, poníamos antes el ejemplo de la palabra el yuna, ¿no? Es luna en castellano, moon en inglés. Pero para mí la yuna en asturiano tiene unas connotaciones, vamos a decir, que sentimentales, que no se corresponden exactamente con la palabra luna castellana. Evidentemente, luna, tanto en asturiano como en castellano, o lúa en gallego, o tal, es el satélite de la Tierra. Pero cuando yo escribo la palabra yuna, seguramente eso me lleva a determinados escenarios, a determinado tiempo y a determinada manera de entender el mundo. ¿eh? Eh, ¿Eso es traducible? Creo que sí, creo que sí. Creo que detrás, bueno, sucedió, por ejemplo, en castellano, en Asturias, en lengua castellana, tenemos tres grandes narradores, ¿no? Tenemos muchos más, pero bueno, tres que son canónicos, ¿no? Armando Palacio Valdés, Pérez de Ayala y Leopoldo Alas Clarín. Escribieron solo en castellano. Sin embargo, sobre todo en la obra de Pérez de Ayala, hay una respiración interior que el lector percibe, una respiración distinta, y es la respiración de la lengua asturiana, que está ahí presente de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo, soy de las personas que están convencidas que la lengua oficial de Europa y del mundo debería ser la traducción. La traducción es un acto de civilización absoluto. Es, de alguna manera,
quien entraña una lengua distinta, colecciona otra identidad. Y realmente creo que aquellos que solo gozan de una identidad tienen menos fortuna que los que han sido capaces de coleccionar varias. No sé, así como introducción creo que vale, ¿no? Me parece muy bien. Pues nos lees un poco de Sí, tu texto. me había olvidado. Ah, Y las Julieta gafas. me tiene que prestar las gafas porque yo las perdí. Y estas cosas suceden, por favor. También. Ah, mira, también. A Sí. ver, guapa. Me quedan bien, ¿verdad? Guapísimo. Le quedan estupendo. Aquí estoy. Bueno, esto es la historia de Ferradielu. Ferradielu es un sitio que oficialmente se llama Ferradillo y era el último pueblo que hablaba astur-leonés en el Bierzo. El siguiente pueblo ya hablaba en gallego, ¿no? Hoy ya no habla nadie porque no queda nadie viviendo en Ferradielu. Non hubo nunca sociedades donde no hubiera amigos y enemigos. Hay, gracias a la cultura, sociedades donde amigos y enemigos conviven pacíficamente odiándose y gracias a les lleis, en caso de que ese odio se desborde excesivo, protéxese a la parte que el xuez considera perxudicada. Pero quien non tuvo un rival, una persona que lo acusara secreta o públicamente, ni na paz de los monasterios, según me cuenta un bon amigo, anda un libre del dido acusador de la insidia. Este amigo que les digo es el prior de Silos. Y un segundo, perdona. Todos tienen ejemplares del número. Si queréis leerla en traducción al castellano o al inglés, lo podéis ver en este número, mientras está él leyendo en asturiano. ¿Vale? O sea, simplemente mirar en el índice las páginas y podéis leer también la traducción al inglés o al castellano. Perdona. Vamos a imaginar una aldea de los años 50 en el Bierzo, en Gion, y una aldea de montaña mal comunicada, y de aquella la xente empezó a marchar hasta que nada más quedaron dos vecinos. Según me contaba mi padre, el lugar de Ferradielu fue un sitio donde buía la vida hasta que todo el mundo comenzó a marchar a Ponferrada, Gion, Xixón, Madrid o Ponferrada. Al final nada más quedaron dos solterones, voy a llamarlos Macario y Vicente, que vivían cada un en su casa sin falar entre ellos, ya que se odiaban fieramente. Fue una guerra llarga y la única ley que imperó fue la del silencio. Macario tuviera en el bando nacional y Vicente en el republicano. Macario tenía unas tierras que llendaban con las de Vicente y ya los vuelos de todos dos se pelearan por un pozo de agua compartido. Macario y Vicente cortexaran na súa xuventud a la mesma muller e aquella rapaza quixo máis ou non tuvo máis remedio que metese a monxa. Pouques vegaes se topaven. Cuando un diba por lleña, l'otro diba a cavar la huerta ou a despachar na corte el ganao. Sabían un del otro pol fumo de la chimenea y en xamás de los xamases cruzaron una palabra que nun fora mala y siempre dicha a una prudencial distancia con intención dañible. Un día del invierno de 1970, Vicente advirtió que la chimenea de Macario, el su enemigo, non echaba fumo. La xelada convirtiera en piedra la tierra y un cobertor blanco tapaba cada requeixo. Dio en nevar mucho, y Vicente, junto a la cocina, dio en pensar na su vida mientras sonaba el tic-tac de un reloj, el único sonido humano que lo acompañara tantos años. Nada más faltaba que morriera el cabrón de Macario, remungó. Miró por la ventana. La nieve ya cubriera un palmo y pronto los caminos no habría quien los pasara. Poniéndose un capiello por cima, averóse a la casa del su enemigo. Macario, Macario, gritó. Y bien, el cuento sigue, pero ya sintieron ustedes la música de la miol lingua. Muchísimas gracias. Bueno, pues Julieta, pasamos a
Bien. hablar un poquito de... Pues es de bien nacida ser agradecida. Vamos a empezar con un refrán viejo. Muchísimas gracias, Valerie, Miles y Granta, por esta invitación fantástica de formar parte de un espacio tan prestigioso y sobre todo que nos descubre tantísimas cosas y Ministerio hace las instituciones y sobre todo las personas detrás que están sosteniendo este Frankfurt Exactamente. tan intenso y tan importante para todos. Joan ha hablado de la universalidad de la traducción de esa lengua única que multiplica las identidades. Yo me dedico fundamentalmente a la poesía y además debo de ser de las 3 personas en España que además vive de la poesía, no de la que publica, que eso sería directamente un milagro, sino de la gestión poética porque dirijo un centro público dedicado al poeta José Hierro, bueno, y a la formación en poesía, talleres, a la difusión de la poesía contemporánea. Entonces es mi espacio natural o he tenido la desgracia de sentir que tenía que convertir eso en mi vida, lo he convertido. Y en esa medida el lenguaje que yo habito también es universal porque es el lenguaje de la función poética, que eso existe en todas las lenguas, de la necesidad de nombrar todo lo que no puede ser nombrado por el lenguaje en su función habitual. De ahí surge la poesía, ¿no? La poesía empieza donde termina el lenguaje, de alguna manera. Y también quiero sumarme a ese reconocimiento, a esa necesidad de legitimación de los traductores, ¿no? Aquí algunos, los traductores en nuestro país no están para nada ni reconocidos, ni tratados, ni legitimados como merecen. Y los traductores literarios en concreto, además, viven en una dispersión de categoría, de práctica, ¿no? de pago y de reconocimiento a lo que hacen realmente palmaria, ¿no? Y creo que esa necesidad, traducir, por ejemplo, el lenguaje literario y no digamos ya poesía, ¿no? Que tiene esos elementos de especificidad y de recursos con un plus de complejidad, es realmente una labor artística de un nivel extraordinario. Sí, sí. Y afortunadamente hay gente que lo hace muy bien y eso sí que nos une, ¿no? La lengua que yo hablo es evidentemente una lengua de mucha extensión mundial, de mucho peso, muy recurrida y muy recurrente y tener ese hilo de conexión es fundamental. Sí, El texto que yo traigo aquí, que os voy a leer también, como se llama el principio, un fragmento, se llama Susto. Es cuando Valerie me invitó, un poco el leitmotiv o el factor que unía a los que nos íbamos a congregar aquí era un uso del lenguaje con esa intensificación de recursos, con esa incorporación de alguna manera del trabajo poetizador, no en un sentido retórico ni esteticista, sino de una intensificación probablemente de las imágenes, de la sonoridad, todo eso. Claro, yo eso lo traigo muy presente en mi escritura porque vengo de donde vengo y este texto en concreto, os decía, se llama Susto, es un cuentecito que habla con un lenguaje, en realidad habla de una mujer, ahora lo veréis, que nace en un medio pseudoaristocrático, heredera de una gran estirpe de viticultores, es todo inventado, con un apellido así alambicado, navarro y estas cosas. Sí. Y nace libre y nace con una imposibilidad de contener la libertad en su cuerpo que evidentemente su medio se encarga de constreñir y de castrar. Y la forma que tiene de sobrevivir a eso es dar sustos. Sí. Así que, bueno, os voy a leer, si te Muy parece bien. suficiente Me parece muy bien. Y solo comentar que la traducción al inglés es de Christina McSweeney, que hizo un trabajo espléndido. Muchas gracias, muchísimas gracias a Cristina, sí. Susto. Bueno, y que notaréis que es un lenguaje, tiene un punto, para lograr esa ironía, que es la plataforma en la que surge esta historia, pues un lenguaje que es un poco tiene un tono de crónica familiar, de crónica de alto rango, alambicado, pero bueno, que la ironía intenta pasar por ahí, ¿no? El 15º cantero de Ilarduya supo ver que la variedad de uva malvasía era caballo para meta en la modernidad de su estirpe envejecida y montó la bodega más exquisita de la región. Siglo y medio después, el nombre del negocio hacía salivar a cualquiera.
a cualquiera que gustara del vino o del dinero. Y ni lo uno ni lo otro interesaban lo más mínimo a Pocha Cantero de Ilarduya, heredera del imperio familiar, que había nacido para recoger perros callejeros en su habitación forrada de terciopelo malva, 5, 7, 10 y 12 años, bailar desnuda en los jardines de la finca principal con la intención de captar en su cuerpo el perfume de la lluvia, cada verano desde la adolescencia, o intentar salvar de sí mismo al chofer en el Lexus encallado en todos los parques posibles, camino de su escuela, muy método inglés. Se cree que la suma de esas partes devino en el todo de la abuela frita de un infarto bajo la pérgola del jardín a la hora de un té que siempre permutaba por oporto o traición. Pocha Cantero lloró su ausencia poco y con la misma sensación antártica a futuro que ante las canillas delgadísimas y el culo inexistente del que le señaló su madre como su futuro prometido. Su madre, furibunda retroactiva respecto de sus notas, de sus bailes desnuda y muy particularmente de las denuncias por comportamiento indecente en la vía pública. Se lo dijo con indisimulada satisfacción durante la fiesta de verano que los Cantero de Ilarduya daban cada año para subrayar su dominio gremial. Te casas y punto pelota, le susurró fulminantemente mientras le hacía un gesto de saludo desde lejos al interesado. Pocha hubiera querido ahogar a todos los seres sobre dos patas allí presentes en la enorme piscina iluminada y quedarse contemplando después sus cabelleras como medusas malignas y de ponerse a llover, arrancarse el vestido tan ridículo y danzar con los ojos cerrados y el jardín lleno de muertos idiotas. Pero asintió, se casó la primavera siguiente y parió 3 hijos en 5 años. La afición por dar sustos le vino cuando superó la tercera depresión posparto. El primero no fue el mejor, pero sí quedó como melaza en la retina de sus referentes del placer absoluto. Se lo dio a su madre, aprovechando su devoción por la imagen del Santo Cristo de Burgos, que, según la historiadora burgalesa Dolores Bonilla, es la escultura articulada que alcanza mayores cotas de perfeccionamiento técnico, amén de ser estéticamente muy singular y de tener pelo natural. Se gastó un buen dinero en encargar una réplica exacta a un imaginero sevillano, y para el Día de la Madre, que siempre celebraban en un improcedente formato nocturno y profesional con capitostes del mundo del vino, le dejó el regalo en su vestidor. Atado a la bisagra de la puerta, de modo que moviera ambos brazos como saludo y con la pamela que llevara la abuela la tarde de su deceso. Hubo que suspender la fiesta y cuando al día siguiente, una vez de vuelta a su mala leche habitual tras los efectos purgantes de los ansiolíticos, la madre le pidió cuentas, Pocha se limitó a responder con gesto entre iluminado y memo que había pensado que le haría tener ilusión a Cristo de cuerpo presente. Tener a Cristo de cuerpo presente, verlo con sus propios ojos, como tantas veces había afirmado, enjugándose la frente y el bigote con un pañuelo tras sus éxtasis caseros de fe en la capilla de la finca. Pochita ni se sentía psicopática ni estaba haciendo justicia. El impulso de las bromas abismadas en susto le sobrevenía en las horas de insomnio, cuando las tomas de pecho del pequeño la dejaban varada como vaca en prado del Pacífico Sur. La idea le atravesaba la conciencia como un vicio y el diseño de la producción le estimulaba al punto de tener que correr al baño. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Ahora pasaremos a Jesús, pero antes solo quería comentar que el número, evidentemente que su centro es una celebración de las lenguas que coexisten en el espacio público, ¿no?, en España, pero no quisimos hacer un catálogo, sino quisimos realmente entablar una conversación entre las lenguas. Entonces, el número está organizado como un gran collage que tiene de alguna manera como una conversación subterránea, a veces por temáticas, a veces por sensibilidades, a veces por poéticas entre un escritor y otro escritor, que a través de esta conversación podemos ver de alguna manera un mapa, ¿no?, un mapa de la diversidad y la riqueza del territorio. Entonces, ahora pasamos a Jesús, que nos va a hablar un poco sobre su texto y su obra.
Muy bien, muchísimas gracias por la atención, por la asistencia. Gracias por incluirme en este número. Me siento realmente privilegiado. Y enhorabuena por la visión que os ha permitido concretar este número, que, como dices, refleja de alguna manera las lenguas que se hablan en un territorio, ¿no? Yo estoy de acuerdo con con Joan, perdón, a mí también me llaman de muchas maneras. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Y en esa reivindicación, ¿no?, de las lenguas, tenemos todos, creo, muy claro que el ser humano es un animal social. Está claro que vivir en comunidad, los vínculos, son lo que han permitido que el ser humano evolucionase y llegase a lo que es, ¿no? Creo que esa cohesión, esos vínculos entre las sociedades, entre ellas y con otras, es lo que podemos llamar la cultura, ¿no? Los vínculos que forja una comunidad. Y dentro de esos vínculos creo que la lengua es el vínculo más refinado y más rico al que puede aspirar una sociedad, ¿no? Me parece una creación humana maravillosa, o sea, digna de un orfebre, ¿no?, con todos los matices, y además que siempre está cambiando. O sea, un idioma no es una foto fija, es algo que está en constante evolución sin perder nunca su tronco, ¿no? Yo viví esa realidad multilingüe ya desde niño, porque mi familia, como muchas otras familias gallegas, fue una familia migrante. Mi abuelo emigró a Venezuela con la promesa de que se haría rico y volvería, y nunca más se supo nada de él. Y eso obligó a mi abuela a emigrar a su vez para sostener a las 3 hijas que tenían en común y que se habían quedado con ella. Y el azar se cruzó en su camino en forma de una mujer que había emigrado a Inglaterra, y allá se fue ella a Inglaterra, ¿no? Luego mi madre, que siempre quiso ser maestra, pero en la familia no había recursos para que ella pudiese estudiar, se sumó a su madre en la inmigración y aprendió el inglés. Y el inglés le abrió una puerta a la cultura. Hablamos de los años 60, cuando ella descubre que existen bibliotecas públicas, museos gratuitos, todo lo que la vida hasta ese momento le había negado, lo descubre gracias a la inmigración y lo abraza con un entusiasmo de quien sabe que le está abriendo la puerta a otro mundo, ¿no? Y mi madre siempre estuvo muy convencida de que me tenía que transmitir ese legado, ¿no? Entonces yo crecí aprendiendo español con mi padre, aprendiendo inglés con mi madre. Y cuando con 5 años mi familia decide acabar esa etapa migratoria y volvemos a Galicia, mi madre me sigue hablando en inglés, ¿no? Y es una circunstancia en la España de los años 70 muy anómala, que nos ganaba muchas incomprensiones y críticas, pero mi madre perseveró, y eso hizo que yo bueno, pues haya podido traducir a Barnes, a Kerouac, y que me maneje como parte de ese mundo, ¿no? Al mismo tiempo, descubrí también que ese lugar de donde venía mi familia desde hacía generaciones tenía otro idioma y otra cultura, que era la cultura gallega, ¿no?, y el idioma gallego, que en ese momento tímidamente empezaba a volver, ¿no?, con la transición democrática a las aulas, a la vida pública, después de los años de la dictadura en los que se había relegado a una mera manifestación folclórica, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos haciendo con el idioma y descubrimos que también teníamos una tradición literaria, una tradición que arrancaba en la Edad Media, cuando nuestros trovadores escribían las cantigas de amigo y las cantigas de amor en gallego-portugués, ese idioma del que luego salió el gallego moderno y también salió el portugués, que reyes como Alfonso X el Sabio también escribían poesía en ese idioma, que luego hubo lo que nosotros llamamos los séculos oscuros, los siglos oscuros en los que se dejó de hablar el gallego, y Rosalía de Castro, la gran poeta romántica del siglo XIX, se valió de ese lenguaje que habían mantenido vivos los campesinos y los pescadores para hacer alta literatura con ese idioma, ¿no? Tan alta que todavía seguimos desentrañándola y descubriéndola hoy en día, ¿no? Y a mí siempre me emociona pensar que los gallegos tenemos en la cúspide de nuestro canon a una escritora, a una mujer. Debemos de ser de las pocas literaturas en el mundo cuyo canon está encabezado por una mujer escritora, ¿no? Luego vino figuras como Ramón Otero Pedrayo,
que en el año 26 tradujo unos fragmentos del Ulises de Joyce y fue la primera traducción que hubo de esa obra de Joyce a una lengua peninsular, antes que el castellano, antes que el portugués, antes que el catalán, ¿no? Álvaro Cunqueiro, que en su obra dialogaba con su propia cultura y con las de todo el mundo, a mí me enseñaron que desde tus raíces y desde tu lugar, tu tronco y tus ramas podían abarcar todo lo que tú quisieras, ¿no? Y llegar a todos los lugares del mundo. Por eso me fijé en este texto, especialmente en la figura de Álvaro Cunqueiro, por quien yo siento una devoción literaria especial. Durante mucho tiempo me fastidiaba que mi cumpleaños, el 28 de febrero, coincidiese con la muerte de Álvaro Cunqueiro. Yo nací el 28 de febrero del 71, él murió el 28 de febrero del 81. Pero luego lo enmendé, cuando llegó el momento de casarme, me casé un 22 de diciembre, que es el día del nacimiento de Álvaro Cunqueiro. Muy bien, Y muy no fue bien. premeditado, fue una coincidencia. Cunqueiro en su obra dialogaba con los mitos artúricos, con las mil y una noches, con la poesía de la Italia renacentista. También era periodista, trabajó en El Faro de Vigo, un periódico, donde todas las semanas publicaba traducciones al gallego de poemas, ¿no? De Emily Dickinson, de Allen Ginsberg, de Ezra Pound, de E. Cummings, de autores de muchísimas lenguas, y fue amasando un gran corpus de poesía traducida. Y cuando él murió, los investigadores empezaron a trabajar con todo ese material y descubrieron que había autores que no le sonaban de nada, ¿no? Frank Sigmundsson, bueno, pues en esos tiempos previos a Internet, pues era un poeta sueco, oscuro, del que nadie ha oído hablar, a ver cómo Cunqueiro llegó ahí, hasta que las herramientas modernas permitieron descubrir que eran poemas del propio Cunqueiro que él había hecho pasar por poetas que se había inventado. No solo había inventado los poemas, sino que también había inventado los propios autores, ¿no? Autores rumanos, italianos, suecos, islandeses, noruegos. Pero claro, que se los haya inventado no significa que no tengan una biografía, ¿no? Cunqueiro, que inventó el realismo mágico antes que los autores del realismo mágico, dejó una frase que suena como advertencia para todos los autores, que decía: de nuestros imitadores serán nuestros defectos. ¿Cuántos escritores queremos hacer realismo mágico como Cunqueiro y no nos sale? Entonces pensé que si me iba a acercar a su figura tenía que hacerlo de la forma menos cunqueiriana posible, hacerlo a través del otro ángulo. Y ese ángulo precisamente era las biografías de los poetas que él inventó. Entonces me permití, con todo el atrevimiento del mundo, inventarle una biografía a Frank Sigmundsson y os voy a leer el comienzo de esa biografía. Un escritor aspira a inmortalidade. O propio acto de escribir é tamén unha comunicación diferida cara ao futuro, na que o autor enceta un diálogo que se completará unha e outra vez co paso dos anos. Despois está a outra caste de inmortalidade, a de quen pretende que o que se recorde sexa o seu nome, mesmo a custa da súa obra. Literatos que chegaron a un intre no que consideran que a sona da súa asinatura xustifica as páxinas posteriores. Tamén os hai que con maior modestia confían no azar da historia, que, como a roda da fortuna, fai subir ou baixar a popularidade das súas obras, consagrándoos como clásicos ou condenándoos a desaparecer. Por último, aínda que ocorre con rareza, existe o escritor que prefire o esquecemento consciente, e ata chega en vida a renegar tanto da obra publicada como de quen a compuxo, como se o nome que aparece nas capas dos libros fose o dun impostor. Durante anos, Frank Sigmundsson desapareceu dos aconteceres da literatura do seu país. Ningún compatriota ou lector que coñecese o sueco diría ren ao escoitaren o seu nome. Nin tan sequera podería considerarse unha nota rodapé dun movimento, dunha xeración, dunha corrente, como adoita pasar tantas veces con autores que noutrora coñeceron a fama e o paso do tempo relegou a esa recua de secundarios case anónimos que debuxan o pano de fondo sobre o que se recortan aqueles 2 ou 3 clásicos que entraron no canon. Tampouco foi ese o caso de Sigmundsson, a aparición dun só libro, O soñador en Tulé,
non foi suficiente para acceder aos círculos culturais máis prominentes. Non constan entrevistas co gallo da súa saída, como tampouco recensións ou citas en xornais e revistas da época, finais dos anos 60 do século pasado. É certo que de existir ese rastro, habería que procurar en poirentos arquivos e luxar os dedos no papel amarelecido e quebradizo polo tempo pasado, e quen non coñeceu unha nova vida digital. Teclear Frank Sigmundson nos buscadores da rede só conduce a calellas en saída. Esta ausencia débese en boa medida á vontade do propio Sigmundson, mais non por cuestións de estrita índole literaria, como xa se verá. De feito, o soñador en Tulé foi vítima das circunstancias que o afastaron das letras e da vida pública en xeral. Existe o convencemento de que nesa arañeira de enganos e simulacións que caracterizaron o seu paso por Estocolmo, ese libriño de versos representou unha verdade única, aínda que non se pode contar coa versión do seu autor. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Voy a describir un poquito lo que pueden encontrar aquí. Comenzamos en el año 1975, la muerte de Franco en Valencia, con Rafa La Huerta Yúfera, y exploramos las dualidades con la escritora gallega Berta Dávila y con el catalán Adrián Pujol Cruels, manteniendo el tiempo y la respiración con las escritoras vascas Uxue Alberdi y Carmele Jayo. El compás se traslada a Extremadura, con Gonzalo Hidalgo Bayal, y desde su bar al bar de Juan Bello en Asturias, y al campo asturiano que nos lleva al centro pulsante y sideral del número, que es Estrellas de Camp de Pere Jaume, donde el lenguaje es llevado al límite, lo cual también supone una hazaña de traducción. En la estela del sueño, la traición, la duplicidad reinan en textos como El sacrificio de Dimas Persilsi, en Jesús Fraga, Julieta Valero, cuyo susto mueve la aguja hacia el horror, y las insólitas convergencias entre la pieza del vasco Arcaitzcano y la gallega Susana Sánchez Arins. Y cerramos con textos que tienden puentes entre generaciones, una pieza de archivo de Montserrat Roig y un cuento de Eider Rodríguez sobre mujeres que aman y pierden, pero no todo, ya no. Así que, como se puede ver, es un conjunto que hace un viaje a través de las voces y las lenguas de España para compartir pues, esta diversidad. Y me ha encantado muchísimo escuchar a vosotros dos con el Juan y el Juan, ¿no? Y el Jesús y el Jesús, porque sois los dos que os habéis traducido de vuestras lenguas al castellano, ¿no? Y a Jesús al inglés le tradujo Craig Patterson magistralmente. Y para como última pregunta, porque ya nos han dicho que se cierra, ¿cómo os parece traduciros de la lengua original al castellano? ¿Os resulta difícil? Bueno, es condenadamente, endiabladamente difícil. Ya que hablamos de Cunqueiro, que Cunqueiro es un bueno, yo creo que Álvaro Cunqueiro, creo que es el gran narrador español del siglo XX. Cuando en los años 50 vuelve a escribir en gallego, porque llegan del exilio la gente de Galaxia y bueno, le piden que escriba algo. Él, bueno, estaba refugiado en Mondoñedo y escribe, creo que recordar que eran 13 cuentos de Merlín y familia, ¿no? 13 cuentos. Entonces, la edición de Galaxia es muy humilde, preciosa. Es con unos grabados maravillosos, pero claro, tiene una edición de 500 ejemplares que, bueno, enseguida se vende y tal. En ese medio tiempo le piden a Cunqueiro que traduzca esos 13 cuentos, ¿no? Y se pone a traducirlos y le salen 23. Estoy inventando el número, ¿no? Pero más o menos eso, Por ahí andaba, ¿no?
Entonces, bueno, pues ya es 23 cuentos que se publican ya en castellano en Barcelona, en Destino, ¿no? Entonces, claro, el editor gallego le dice, hombre, es que esto parece muy incompleto, tráunos esos y ponnoslos en gallego. Entonces él se puso a hacerlo y le salieron 42, ¿no? El problema de la traducción, de traducirse a uno mismo, es múltiple, ¿no? Y uno de ellos es que la obra nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaba. No es tanto la exactitud, sino que cuando, por ejemplo, yo escribo en asturiano y me traduzco al castellano, pues claro, no todas las partes de un texto literario tienen la misma intensidad, ¿no? Y hay veces que una frase que en castellano es muy pálida, de repente en castellano cobra un vigor diferente, un vigor literario maravilloso, ¿no? Entonces uno tiene la tentación de volver ese vigor al asturiano, ¿no? Sí, Entonces como, bueno, sí. ¿Jesús? Muy brevemente, tiene razón Joan. Traducir es como abrir un reloj, sacar las piezas y volver a montarlas en un orden distinto para que dé la misma hora pero en un lugar diferente. Eso te permite entrar en la mecánica y ver muy bien los textos desde dentro. Entonces, si sabes aprovecharlo, te permite identificar muchas cuestiones, ¿no? Y al final acabas enriqueciéndote tú a ti con el proceso, ¿no? Yo ahí tengo una guía, que es una frase de Cunqueiro también, que decía que una lengua es buena cuando la hablas, sabe como si tuvieras pan fresco en la boca, ¿no? Pues para mí ese es el ideal al que yo aspiro cuando también me estoy autotraduciendo, que sepa a pan fresco. Qué maravilla. Bueno, pues cerramos con unas palabras que son, ya sabemos que las palabras tienen poder, pueden herir, pueden curar, implantan ideas extravagantes en nuestra cabeza, presentan imágenes hermosas o dolorosas que permanecen como un rescoldo, fermentándose, expandiéndose, centellando. Luego resurgen en los sueños como si alguna vez nos hubieran pertenecido de verdad. Pertenecer. La lengua es un derecho de nacimiento, un legado y una herencia. Para Carlomagno, tener una segunda lengua significa tener una segunda alma. Para Shakespeare, una rosa con otro nombre olería igual de dulce. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Acción Cultural Española. Muchas gracias, Ainhoa. Y a todos vosotros. Gracias. muchas gracias. Bueno, yo creo que...